Los problemas más relevantes en México en los últimos 20 años. La organización política de México es muy buena, sin embargo, las personas que se encargan de dirigir al país carecen de cultura, educación y formación de valores, ocasionando grandes problemas como la corrupción, que a su vez se relaciona con el narcotráfico, y esta a su vez se relaciona con la violencia. La relación entre la corrupción y el narcotráfico es una relación mucho más compleja de lo que se piensa. La corrupción tradicional que genera cualquier actividad de crimen organizado es la del policía que voltea la vista hacia otro lado cuando pasa el cargamento de droga, o de armas, o de personas. A diferencia del juego de póker, donde se paga por ver, aquí se paga por no ver, por mirar para otro lado. La corrupción que genera el narco va más allá. También se paga para no ser detenido, para en caso de serlo, no ser condenado, y en caso de serlo, poder escapar de la prisión. Se paga también por información sobre posibles operativos policíacos para poder eludirlos, y también por información sobre traidores y sobre las actividades de las bandas competidoras. Incluso, se paga para usar al Estado en contra de las bandas competidoras. Más aún, en ocasiones el Estado trabaja para los narcos, no solo los persigue, sino que les da protección. De hecho, este es el mejor escenario para los narcotraficantes, uno en el cual el Estado es relativamente eficiente en varias áreas, salvo en perseguirlos. Debido a su vertiginoso crecimiento en las 2 últimas décadas, el narcotráfico es una de las expresiones más significativas de la delincuencia organizada y uno de los principales problemas de seguridad en México. El crecimiento de estos grupos delictivos ha sido una preocupación permanente del gobierno mexicano por su gran incidencia en los campos político, económico, social y militar. La capacidad financiera y operativa de los cárteles mexicanos les ha permitido penetrar en las esferas política y económica del país, erosionar instituciones gubernamentales, incidir en las estructuras sociales e incluso disputar del control del Estado en varias regiones donde el narcotráfico opera. A lo anterior se suma el enorme poder de corrupción que propicia en sectores imprescindibles para la sociedad mexicana, como son los de seguridad y de procuración e impartición de justicia. Los narcotraficantes mexicanos dejaron de ser transportadores o intermediarios de drogas provenientes de América del Sur con destino a Estados Unidos, para convertirse en líderes y jefes del negocio en territorio nacional. Estos grupos de delincuentes, además, han ampliado sus actividades delictivas a otras esferas del crimen organizado, como los secuestros, el cobro de derecho de piso y el tráfico de personas y de inmigrantes. En este contexto, las instituciones de seguridad pública han sido rebasadas, lo que ha obligado al gobierno mexicano a hacer uso de las Fuerzas Armadas para contrarrestar sus actividades. Hasta finales de los años 60, el narcotráfico en México representaba un problema de seguridad pública y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos constituía la principal amenaza para las instituciones de seguridad pública mexicanas. Pero con el surgimiento de nuevos liderazgos, el aumento del consumo internacional de drogas, las ganancias económicas que origina, la corrupción que genera, la relativa facilidad de proveerse de armamento y el poder que tiene frente a algunas instituciones de seguridad, se ha transformado en una poderosa industria criminal y transnacional que incide no solamente en la seguridad pública, sino también en la seguridad nacional. Algunos analistas afirman que en las últimas décadas el poder de los cárteles mexicanos se ha exacerbado por la falta de políticas integrales, oportunas y permanentes para contrarrestarlo. En este sentido, aseveran que varios de los cuerpos de seguridad pública han pasado a formar parte del andamiaje de los grupos narcotraficantes, debido a que han sido infiltrados, así como la deficiente profesionalización, organización y equipamiento de parte de sus integrantes, que, junto con instituciones débiles de impartición de justicia, se han convertido en parte del problema. De esta manera, las debilidades que persisten en el manejo de estructuras y las políticas de seguridad debido a la falta de capacitación de sus integrantes habrían sido aprovechadas por los narcotraficantes. La falta de cooperación y de coordinación efectiva entre las instancias policíacas, militares y la impartición de justicia serían las principales flaquezas del sistema de seguridad nacional para combatir el narcotráfico. Desde esta perspectiva, sería difícil para el Estado mexicano consolidar una estrategia exitosa. Las organizaciones narcotraficantes generalmente cuentan con una estructura de dirección y mando bien definidos,
Operan por medio de células y rangos de autoridad. Cuentan con grupos de sicarios y cuerpos de seguridad modernos. Establecen controles territoriales. Tienen sistema de comunicación y armamento moderno, vehículos, casas de seguridad y una gran capacidad financiera. El poder armado tiene como fin asegurar la hegemonía frente a otros grupos o a la defensa en caso de que el Estado intente recuperar la autoridad en alguna zona. No siempre es una fuerza de combate, puesto que su función principal es la intimidación. Una de las prioridades de la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa al asumir sus funciones en diciembre de 2006 fue combatir el narcotráfico con el fin de recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad pública. Sus esfuerzos estuvieron enfocados a rescatar los espacios del territorio mexicano controlados por las organizaciones delictivas, contrarrestar el crecimiento de los cárteles mexicanos, localizar y eliminar plantíos de enervantes e interceptar cargamentos de droga transportados por aire, mar y tierra. Además, se planteó la necesidad de depurar y fortalecer los cuerpos de policía y las instituciones de justicia. Diversos analistas coinciden en que, al terminar la presidencia de Felipe Calderón, con la detención o el abatimiento de cerca de 26 importantes líderes del narcotráfico, se habría iniciado un significativo proceso de fragmentación en algunas de las principales organizaciones de narcotraficantes, lo que sin embargo daría pie al surgimiento de nuevos grupos delictivos, cuya rivalidad habría originado 65,000 muertes. El especialista Eduardo Guerrero Gutiérrez hace una relación al 2012 de los principales grupos, entre los que se encuentran el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Pacífico Sur, el nuevo Cártel de Juárez, el Cártel de Tijuana, el Cártel del Golfo, los Zetas, la familia michoacana, los Caballeros Templarios, la Resistencia y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. En el caso de México, las actividades del narcotráfico han originado un considerable aumento de corrupción en autoridades, especialmente en las instituciones de seguridad e impartición de justicia. Han propiciado el blanqueo de recursos ilícitos en la economía mexicana, han incrementado el crimen en el país y han alterado las costumbres de la población en las regiones en las cuales tienen su campo de acción. En el ámbito internacional, han constituido un reto para la política exterior mexicana y para la imagen del país. La mayoría de los homicidios en México tiene que ver con el narcotráfico. El 80% de los homicidios están vinculados en México al narcotráfico. Tiene una de las tasas más altas en este delito en el mundo, según datos de la ONG Semáforo Delictivo. De acuerdo con el reporte de la organización, en 2020 se registraron un total de 34.515 homicidios, una ligera reducción del 2% respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 34.648 víctimas. México tiene una tasa de 28 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi 5 veces superior a la tasa mundial de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Debemos recordar que cerca del 80% de esos homicidios son ejecuciones de narcotráfico. Ese es el reto que el gobierno federal prometió resolver y que no ha logrado, aseguró en un comunicado Santiago Roel, director del Semáforo Delictivo. Señaló que México sigue siendo uno de los países con peores resultados e imagen a nivel mundial, y resaltó que las víctimas de estos homicidios no solo son narcomenudistas, sino policías, periodistas, funcionarios públicos y ciudadanos inocentes. Detalló que en 2020 10 estados tuvieron un incremento en homicidios. Los casos más extremos fueron Zacatecas 55%, San Luis Potosí 37%, Sonora 25%, Guanajuato 21% y Michoacán 20%. Aseguró que donde hay mayores tasas de homicidio es donde existe una rivalidad entre mafias de drogas. En cuanto a otros delitos, reiteró que existió una baja en la mayoría de ellos el año pasado, aunque afirmó que las reducciones son extraordinarias y se deben principalmente al confinamiento por la pandemia. Son buenas noticias, sin duda, pero se deben a las consecuencias del confinamiento y la consecuente reducción de oportunidad para cometer delitos, informó. Por otro lado, dijo, el confinamiento provocó un alza en la violencia familiar de 5%. El país atraviesa desde hace una década una ola de violencia a raíz de los enfrentamientos entre grupos criminales y de la guerra declarada contra el narcotráfico.